Salud amigos, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días en esta mañana espectacular de verano. Gracias a Dios estamos aquí para presentarles por RPC Radio su programa Hablemos de Tributos. Y esta mañana vamos a hablar de tributos, de los tributos que paga la Marina Mercante. La industria marítima aporta al país muchos millones de dólares en impuestos. ¿Y quién mejor que el doctor Francisco Carreira Pití? Él nació en Boquete, en Chiriquí. Es licenciado en Derecho de la Universidad de Panamá. Es doctor en Leyes por la Universidad de Notre Dame en Indiana. Fue profesor de Derecho Marítimo y Derechos Humanos en el programa de maestría de doctorados en la Universidad Santa María la Antigua. Ha participado en más de 85 seminarios y convenciones internacionales de Derecho Marítimo y Comercial. Es miembro de la Barra de Abogados del Estado de Michigan y de la Barra Federal de Abogados. Fue el primer abogado panameño admitido a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica. También es el primer abogado panameño candidato como solicitor de la Barra de Abogados del Reino Unido. Es un hombre que conoce al dedillo la industria marítima de Panamá y del mundo. Y nos encontramos aquí en su oficina para hacerle una entrevista a don Francisco Carreira Pití, el amigo, el colega, el pariente. Bienvenidos a su programa Hablemos de Tributos. Luis Oscar, muy buenos días a los oyentes de RPC Radio. Como te decía antes de iniciar esta entrevista, yo he tenido el placer de escuchar tu programa los domingos por la mañana porque yo soy gente de radio. Cuando yo crecí en Boquete no había televisión. Entonces, para nosotros RPC Radio ya es parte de la familia desde aquella época. Y esto es lo que hace pues que algunos tengamos la costumbre de preferimos oír radio que ver televisión. Además, no solamente es un hombre de radio, también es un hombre de televisión. Así es. Bueno, ahora ya modernamente, tú sabes, hemos cambiado y me han participado de muchas entrevistas y muchas cosas, y para mí eso de verdad es un placer, porque quienes han tenido la bendición de estudiar, de compartir, tú sabes, de todo lo que yo he podido recibir, yo tengo una obligación moral de compartir con la gente. En alguna ocasión dije que nosotros no podemos recompensarle al pueblo panameño lo que pagó por mi educación en la Facultad de Derecho. Pero si tú te pones a ver el costo anual de un estudiante en la Facultad de Derecho, tú estás hablando de muchos miles de dólares y tú no pagas nada. Una matrícula simbólica, cuando mucho, y cuando sales ahí has utilizado mucho dinero del pueblo panameño, algo tienes que devolver. Por lo menos en mi caso, lo devuelvo compartiendo los conocimientos que tengo, los trato de devolver, ayudando a estudiantes y participando en estas cosas en donde uno puede asistir a las personas que tienen que decidir cómo reorientar, cómo tener una visión de que Panamá debe ser mejor del Panamá que tenemos. Y ese es un principio que cuando hablamos de estos temas tributarios, podemos decir, Panamá recibe millones de dólares. 186.1 millones de dólares nos da la Marina Mercante, según la información de la Autoridad Marítima. Pero eso suena muchísimo, pero no es suficiente. No es suficiente, ¿por qué? Porque hay muchas otras actividades que podemos nosotros hacer desde Panamá. Tener la primera Marina Mercante del mundo nos dice, tenemos más o menos 8.600 barcos como promedio. En algunas ocasiones hemos llegado a 9.000. Pero el punto es, esos barcos, ¿qué tienen de Panamá? La bandera. Eso es, yo lo he dicho, nos conformamos con ponerle la placa al bus. Pero hay muchas otras cosas adicionales que nosotros podemos tener beneficios, porque esos buques necesitan tripulaciones entrenadas,
Nosotros queremos producir marinos entrenados en Panamá, pero la deficiencia no es el entrenamiento, la deficiencia es el hablar inglés. En una ocasión, cuando yo estaba tramitando mi préstamo del IFAR, una vez que se firmó el Tratado del Canal de Panamá, me di cuenta que el problema de los estudiantes panameños para estudiar fuera de aquí es el inglés. No aprendemos a hablar inglés. Queremos, tú sabes, ser expertos en gramática. Y ese no es realmente lo que nosotros necesitamos. Y te comento esto porque en uno de los últimos viajes que yo hice a China, me tocó ver en Shanghái 2 cadenas de televisión dedicadas exclusivamente a niños a enseñarles a hablar inglés. Los chinos tienen problemas para hablar inglés, no tienen suficiente gente que hable inglés. Y es una prioridad del Estado hacer que su población lo hable. ¿Qué se han dado cuenta? Tú y yo hablamos español porque eso crecimos en la casa, oyendo el español de nuestros padres y de nuestros abuelos y de nuestros amigos. No sabíamos ni leer, ni sabíamos escribir. Pero hablábamos español. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer ahora? Aplicar ese concepto. Pero nosotros queremos que la gente se llene de gramática primero, cuando en realidad lo que tú tienes es que entrenar el oído. Primero nos dan grammar y spelling. Así es. Entonces después quieren que te aprendas un vocabulario. O sea, todas las cosas, cómo no enseñar el idioma, es lo que nosotros estamos haciendo aquí. Mira, cuando vino la pandemia, yo me acuerdo que una de las cosas que yo dije, ¿por qué nosotros no ponemos un canal en el cable dedicado exclusivamente a enseñarle idioma a los niños? Algo que hubiera sido un programa gratuito, estás en la casa, estás obligado a estar ahí. Pero estas son las cosas que yo te digo, nosotros tenemos que aprender cómo se hace esto en otros países. Y hablando del tema de la Marina Mercante, hay 282.000 marinos filipinos en nuestros barcos, trabajando en barcos con bandera panameña. Con bandera panameña. ¿Por qué Filipinas? 280.000. ¿Por qué? Porque Filipinas tiene un programa agresivísimo de entrenamiento. Los filipinos estudian en inglés. El inglés es uno de los idiomas, porque hay otro que es Tagalog, pero hablan inglés. Los casos judiciales en Filipinas son en inglés. Ellos fueron un protectorado de Estados Unidos en su momento. Pero ahora, cuando tú tienes esa cantidad de marinos, el inglés es el idioma necesario en el mar. Quienes no lo hablan van a tener dificultades. Entonces, si nosotros sabemos esto, ¿cómo aumentar la participación de oficiales y de marinos panameños? El primer problema es el idioma, no la capacitación ni las técnicas. ¿Cuántos marinos panameños aproximadamente están colocados en los barcos bajo bandera nuestra? Yo te digo, yo pienso que no llegamos a 5.000. ¿Y el salario de cada uno de ellos? Más o menos entre 1.200 y 1.600 dólares mensuales. Es decir, que si nosotros, pensando así números, no soy muy bueno en las matemáticas, pero 280.000 marinos filipinos, si nosotros alcanzáramos colocar por lo menos unos 100.000 marinos panameños, todos tenemos que irnos para el mar. Entonces necesitaríamos buscar estudiantes marinos, cocineros, aceiteros, mecánicos, claro, para que trabajen en la Marina Mercante. Por supuesto. Eso representaría, por supuesto, una cifra de dinero muy grande, y en impuestos para el Estado. Por supuesto, y te voy a dar un ejemplo. Los buques panameños que tienen son de cruceros de bandera panameña. El 90% de los trabajadores de esos buques son filipinos. Y cuando estamos hablando de un crucero, la parte de los marinos es la más pequeña. Un crucero es un hotel. Sí. Entonces necesitas todo el personal de soporte. Bartender. Por supuesto. Necesitan maitre, necesitan bueno, salonero. Filipinas les exporta hasta los miembros de la música que van en los cruceros. Hasta eso le ponen. Y tienen los grupos musicales. De verdad. Entonces cuando tú ves estas cosas, tú te das cuenta de... Claro, ellos son un país de más de 120 millones de personas. La ciudad de Manila dice que tiene 20 millones y créeme lo que tú los ves todos los días en la calle, porque ese es el peor tráfico del mundo que he visto.
Pero ¿qué es lo que pasa con esa gente? Que tienen una visión de que ellos exportan no solamente marinos, ellos exportan mano de obra para trabajar como empleados domésticos y empleados de toda clase de restaurantes y de todo en Hong Kong, en todas las ciudades de Asia. Mira, incluso en Chipre, en Israel, hay una comunidad filipina grandísima que son los que trabajan en las casas de familia. Cuando esa gente por ley tiene que mandar el 60% de su salario obligatoriamente con descuento directo para Filipinas, entonces tú te imaginas lo que estamos hablando de dinero. Nosotros tenemos una ley que quiere el 10% de los marinos panameños a bordo de las naves panameñas. Pero no lo tenemos, no lo exigimos. Y te comento, en una ocasión estaba en el consulado panameño en Hong Kong y llegó un capitán de barco con el rol de tripulación, que es un libro de los varios libros que tienen que usar, a que el consulado le sellara si había algún marino panameño que él pudiera contratar en Hong Kong. ¿Cuándo vas a encontrar un marino panameño en Hong Kong? Nunca. Y de esa manera el 10% se torna en una ilusión. Entonces, ahí es donde te digo, nosotros podemos resolver un problema de generar empleos, pero tenemos que generarlo no solamente diciendo, aquí con la bandera tienes que contratar el 10%. Panamá debe ser un país en donde se recambian las tripulaciones. ¿Por qué? Porque hay 20.000 barcos que vienen a Panamá a transitar el canal y a recibir bienes y servicios en los puertos. Entonces sí tenemos la oportunidad. ¿Cómo hacerlo? Siendo agresivo, ofreciendo de verdad gente con entrenamiento que hablen el idioma. Si nosotros no podemos tener capitanes de barco, vamos a ofrecer entonces lo que podamos por vía de los oficiales de navegación, los oficiales de máquina. Te comentaba que en la flota atunera, que pesca ahora en el Pacífico y toda la vida lo ha hecho, algunas veces desde Panamá, ahora más desde Ecuador, los mejores cocineros son taboganos. Y se los pelean. Y te digo, cuando vienes un barco atunero, esto es una cosa curiosa, vas al puerto y tú veías quiénes eran los que llegaban en BMW, el cocinero tabogano. Y le pagan muy bien. Porque le pagan súper bien. Entonces, esas son las oportunidades que nosotros nos caen por suerte. No las promovemos, no las ubicamos. Y eso es parte de una proyección, una visión que nosotros tenemos que ver. Porque con decir, recibimos 186 millones de dólares de los barcos en los pagos de las tasas y los impuestos y todas las cosas que tienen que ver, no es que sea malo. Pero nosotros podemos aspirar a muchísimo más, con más oportunidades, con otras cosas. Ninguno de los barcos panameños está cubierto por seguro social. Ninguno. Entonces, es un contrasentido que nos llenemos la boca diciendo un barco panameño es tan panameño como la isla de Taboga o la isla de Coiba, y resulta que nosotros no exijamos. ¿Y por qué no lo exigimos? Porque el seguro no tiene la capacidad de brindarle ese servicio. Entonces, es más fácil hacernos de la vista gorda, ignorar el problema y no exigir que se cumpla con la legislación panameña como debe ser. No se cumple con la legislación panameña. Nos quedamos con esa última frase de doctor Pití, Carreira Pití. Cuando venimos del cambio, yo quiero preguntarle sobre la legislación panameña si es necesario hacer reformas, adecuaciones para que se pueda lograr subir la calidad del marino panameño que hable inglés, que esté preparado y crear nuevas fuentes de trabajo. También me gustaría saber desde cuándo viene este problema de la escasez de personas preparadas para subir a los barcos marinos panameños después del cambio. ¿Tiene usted necesidad de prepararse para una licitación pública, trámites administrativos en las diversas instituciones del Estado? No lo dude. Comuníquese con MR Legal & Consultants. Nos especializamos en constitución de sociedades anónimas, fundaciones, migración
Inmigración Laboral, ubicado en el PH Edison Corporate Center, teléfonos 203-5804 y 303-8965, piso 10. Vía Transímica, frente al Colegio La Salle. MR Legal and Consultant, para servirles. Es obligatoria la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas de bienes y prestación de servicios por parte de la persona natural o jurídica que realicen actividades agropecuarias o agroindustriales. Para mayor información nos puede contactar Correa León y Asociados Auditores SC. Teléfono 227-5913. Bien, oyentes amigos de RPC Radio, estamos presentando Hablemos de Tributos. En esta mañana estamos conversando con el doctor Francisco Carreira Pití, es especialista en Derecho Marítimo y Derecho Comercial Internacional. Doctor, quiero preguntarle, ¿desde cuándo nosotros venimos adoleciendo de este problema de una legislación de todas las administraciones que desde hace muchísimos años, de varias décadas, que no se han preocupado por mejorar la condición de los marinos panameños y captar impuestos, tasas e impuestos, que es lo que necesita el país? Mira, aquí hay una situación delicada porque Panamá ha sacrificado generar empleos en la mayor parte posible a los tripulantes panameños, y ha cambiado esto por darle licencias panameñas a marinos extranjeros que pagan un costo nominal a la autoridad marítima. Hay un ingreso por este tema de dar licencias a marinos extranjeros. En ambos casos, Panamá también ha fallado en exigir el cumplimiento de exámenes a través de clases, a través de entrenamiento. Un certificado que te reconoce a ti que tú eres marino y que eres un operador de radio, por decirte, tiene una vigencia de 3 años. A los 3 años tú tienes que tomar un curso de refresco. La industria marítima en esto siempre ha exigido que los oficiales y los tripulantes tengan estos cursos de primeros auxilios, de una cantidad de materia, inclusive tiene que tener un curso de derecho panameño. Pero esto nunca se ha exigido. Y nunca se ha exigido, ¿por qué? Porque para nosotros que nos paguen por ese servicio marinos extranjeros es hasta más lucrativo que producirlo a través de los marinos nacionales. Y poder emplear entonces, tener mejores oportunidades. Nosotros no podemos competir con estos países generando toda clase de marinos. Nosotros necesitamos identificar aquellas posiciones en donde nuestra gente es mucho más destacada, sea en máquina, sea encubierta o sea como marinos normales. El tema con los oficiales de navegación de Panamá es que cuando hablan bien inglés quieren ir al canal de Panamá por razones obvias. Quieren ser pilotos del canal. Y el canal ha necesitado tantos pilotos
y tiene unas condiciones salariales monumentalmente buenas, que eso es la aspiración de los oficiales panameños. Entonces, nosotros necesitamos todavía tener oportunidades para muchos más, porque tenemos las naves. Pero tenemos que actuar de alguna manera como el verdadero país que quiere tener beneficios. Mira, si tú vas a las naves que operan aquí en el puerto de Balboa o en el puerto de Cristóbal, que son las que están dando servicios a nacionales, servicios locales, hay una cantidad de marinos extranjeros con supuestos permisos de trabajo. ¿Qué ocurre cuando te traen aquí? Como yo sé, empresas, eso han sido motivo de litigio en los tribunales marítimos, te traen marinos colombianos a los cuales no se les paga seguro social, y cuando tienen algún accidente o alguna condición, los mandan para Colombia para que allá el seguro social los cure. Nosotros, mira, ni siquiera podemos decir que el Ministerio de Trabajo tiene una lista o la publica. Ni tampoco tiene inspectores. De los permisos de trabajo. El Seguro Social no tiene los inspectores necesarios para verificar las planillas que se están pagando. Pero hay trabajadores extranjeros allí con permisos de trabajo y que no pagan Seguro Social ni pagan impuestos. Y vienen y los dejan entrar. Entonces, por eso es que te digo que en alguna forma nosotros somos el peor enemigo de todos los ingresos que nos puede dar la Marina Mercante. Mira, normalmente tú tienes 60, 70, 80 barcos esperando en los puertos panameños para transitar el Canal de Panamá. Y cuando viene el verano nuestro, aumentan un poco por el problema del calado. Claro. Tenemos que proteger el agua. Esa es la preocupación número uno del canal al futuro. Por supuesto que va a ser el agua. Pero cuando tenemos estos barcos pendientes aquí, nunca hemos podido ofrecer cursos de entrenamiento, que hay que hacerlos presenciales en tierra. Algunos países reconocen en algunas áreas que sean cursos por Zoom, pero ni siquiera hacemos eso. Y tenemos cientos de marinos allá afuera que los podemos entrenar y darle algo que ellos necesitan, que son esos cursos de capacitación para que sigan siendo marinos. ¿Y qué pasa cuando tú das cursos de capacitación? Por supuesto que comenzamos por los nuestros, comenzamos por los panameños. Entonces, nos hemos conformado con la parte, de decir, con la caja registradora que nos da la Marina Mercante en una forma limitada, pero no ofrecemos realmente todas las opciones comerciales. Yo te decía, por ejemplo, nosotros tenemos un combustible para el mar relativamente caro. Y el relativamente caro no es por los costos del combustible, es por la cantidad de impuestos que nosotros cobramos, a tal extremo que somos más caros que muchísimos de los puertos grandes que están, que son opciones para los barcos que transitan el Canal de Panamá o vienen a agua panameña. Entonces, ¿qué hay que hacer para esto? Nosotros tenemos que mejorar el costo de nuestro producto para ofrecerlo. ¿Eso qué quiere decir? Aquí hay que instalar una refinería moderna, una refinería. No la hay en el área. La que había estaba en Bahía de las Minas. En Bahía de las Minas, y eso ya es algo, tú sabes, obsoleto, porque no puedes generar algo moderno con costos razonables. Pero si nosotros tuviéramos una refinería, nuestro producto se vendería mucho más. Entonces yo creo que si vendemos, por decirte, 100 galones como por un ejemplo, y vamos a cobrar $1 por galón. ¿Dónde se abastecen los barcos que pasan por el canal? Aquí esta es una de las opciones, pero también tienen la opción de hacerlo en el puerto de donde vienen, tienen la opción de hacerlo en las Antillas, o en Curazao o en Cartagena, todos estos lugares. Colombia es muy difícil para entrar a abastecerse, por otras razones, es seguridad y todo lo demás. Ellos, con los marinos extranjeros, los que no son colombianos, tienen un sistema de control de visa que no te dejan ni siquiera bajar del barco. En eso nosotros tenemos toda una estructura mucho más competitiva. Lo que te digo es, si nosotros pudiéramos mañana, vendemos 100
galones a dólar serían $100, pero ¿qué pasa cuando vendemos 500 y los impuestos son a 50 centavos? Recibimos $250 en vez de los 100 y estamos vendiendo 500. Y cuando vendemos más, necesitamos mejores estructuras para distribución. Eso quiere decir, estamos generando empleo. Cuando la administración del canal estaba en manos de los norteamericanos, los barcos de la Marina Mercante del mundo se abastecían en los puertos de Panamá. Exactamente, pero habían empresas panameñas que daban los servicios. Ahora no. Sí, ahora no, ahora sí hay panameñas, empresas panameñas Ya. también. Sí, eso no ha variado, eso es un negocio que se maneja desde Panamá. Cuando usted me estaba hablando de los impuestos y de las tasas, el sistema impositivo panameño es territorial. Así mismo. No obstante, existe el sistema impositivo global. Si los barcos de bandera panameña y esta ficción jurídica, que el barco es una extensión de la territorialidad y ese barco con bandera panameña, si sufre un accidente en el estrecho de Gibraltar o en el canal del Suez, inmediatamente se indica es un barco de bandera panameña y los trámites hay que realizarlos a través de los tribunales marítimos. Entonces me pregunto, si ese barco es de bandera panameña, ¿por qué nuestra legislación no se adecua para que todos esos marinos panameños y extranjeros que trabajan en un barco con bandera panameña paguen sus tributos, sus impuestos en Panamá? Esa es la pregunta del millón. Porque hasta ahora nosotros, como te dije, nos hemos conformado con ponerle la placa al bus. En adición a los 186 millones de dólares que la Autoridad Marítima reporta, tú tienes mucho más ingresos adicionales que se pagan por agentes residentes a las firmas de abogados, por todos los trámites ante la Autoridad Marítima, por los servicios financieros, que es hipoteca y poner una hipoteca en un barco y quitarla y todo esto. Yo te digo, eso, cuando ves las cifras de la Contraloría, lo que pasa es que se acumulan con otro tipo de actividad que impiden decir, la Contraloría dice 500 millones de dólares de eso. Por supuesto que la parte marítima, en mi opinión, puede ser 100 millones, tal vez 150 millones adicionales. Esos son los servicios que no están dentro de lo que recibe la Autoridad Marítima. Entonces la pregunta de esto es, ¿qué más podemos nosotros ofrecer? Nos hemos comprometido con la Marina Mercante que no le queremos cobrar al barco más nada, haga o no haga negocios. Le damos a los barcos panameños la misma categoría que le damos a los negocios panameños que se producen fuera del territorio nacional. No son gravables. Y por eso es que los barcos terminan que no pagan absolutamente nada. Perfecto. Eso es parte de un servicio de abanderamiento de conveniencia que Panamá les brinda. En eso hay que entenderlo. El tema está en que de la tripulación nosotros no recibimos ni los puestos de trabajo ni los ingresos. Tú puedes calcular que un marino normalmente gana alrededor de $18,000 anuales. Y cuando ves un salario de $1,500, que no es lo mismo decir $1,500 en tierra, porque aquí sí tiene cómo gastarlo. $1,500 en el mar no tienes dónde gastarlo. Lo ahorra. Tienes que ahorrarlo. Por eso es que los filipinos te ponen el 60% directo para la familia en Filipinas. Y hay hasta un dicho, ¿tú quieres saber quiénes son los que tienen casa de cemento en Filipinas o de concreto? Los marinos. Porque todos los meses reciben en dólares, tú sabes, con toda la seguridad, una cifra interesantísima de acuerdo a lo que producen. Entonces, hay otras opciones que nosotros podemos hacer. No es solamente el entrenamiento, sino que eso se convierta en oportunidades para Panamá. Hacer un centro de recambio de tripulaciones en Panamá. En una ocasión nosotros tuvimos que traer un oficial hindú que era un testigo de un accidente que ocurrió en la entrada del canal de Panamá donde dos barcos chocaron. Créeme lo que yo tuve que ir al Consejo de Seguridad durante el gobierno de Ernesto Pérez Valladares
para que a mí me permitieran traer a ese señor como testigo, porque ni siquiera una carta de la juez del tribunal diciendo ese señor tiene que venir aquí a declarar, le iban a negar la visa porque los hindúes tienen visa restringida. Con esa actitud de visa restringida nosotros no vamos para ningún lado. ¿Por qué? Porque si queremos ser un hub y queremos decirle a los barcos que están aquí, usted puede cambiar su tripulación en Panamá sin ningún problema, lo primero que tenemos que ver es con qué visa vienen. Entonces, si hay una responsabilidad de una agencia naviera de que esa persona llega y se va a embarcar, ¿cuál es el riesgo? Nosotros siempre pensamos que el mundo entero quiere venir para Panamá. No, el que es un marino tiene un trabajo que le gusta, un trabajo que le produce. Lo que nosotros necesitamos es lograr que de ese trabajo nos beneficiemos. ¿Por qué? Porque tenemos un aeropuerto que es un hub espectacular. Lo único que no tiene el aeropuerto es la cantidad de usuarios que deberíamos tener. Entonces, un centro de recambio de tripulaciones con 20.000 barcos viniendo a Panamá nos va a permitir a nosotros que lleguen miles de pasajeros, miles de marinos a los aeropuertos, tanto lleguen como se van. Eso significa aumento de los hoteles, aumento de toda la actividad económica que es compatible con el hub de Panamá. Pero nosotros no estamos haciendo cosas como esta. No estamos viendo cómo podemos aumentar la utilización de nuestros recursos. Y aquí hemos hablado de otro tema y te voy a plantear uno que es, tú sabes, más o menos de la misma línea del aeropuerto. Si tú entras a la página web del Departamento de Estado y buscas los países con los cuales Estados Unidos quiere hacer arreglos para que los aeropuertos de esos países sean aeropuertos de entrar a Estados Unidos, te vas a dar cuenta que ahí está Colombia, con todo y su problema de droga. Sin embargo, no está Panamá. Y no está Panamá porque nuestra estrategia no es buena. ¿Cómo es posible que nosotros estemos desarrollando un aeropuerto como el que tenemos y no podamos llegar a un acuerdo con nuestro socio histórico de decir, bueno, los vuelos que salen de Panamá deben llegar a Estados Unidos como vuelos locales sin hacer aduana ni migración? ¿Cómo se logra eso? Haciendo aduana y migración en Panamá. Hay que designar una sección en el aeropuerto para que te sellen. Te hacen lo mismo que te hacen en un aeropuerto americano. Deficiencia de nuestras autoridades, realmente. Por supuesto, porque ahí es donde te digo, no somos eficientes. Tenemos que tener una visión de que Panamá tiene que mejorar en esto. Y somos un país de servicio. Eso. Y si somos un país de servicio, tenemos que mejorar ese servicio, no solamente a la Marina Mercante, sino también a ese hub, que es Panamá, un hub por aéreo. Supuesto. Y Panamá es un punto de encuentro de tantas culturas y que vienen aquí a Panamá. Nos vamos al cambio y cuando regresamos quiero preguntarle sobre cuáles son los barcos que más impuestos pagan. Si los graneleros, los de contenedores, los de gas y toda esa serie de barcos que pasan, los cruceros. ¿Cuáles son los que pagan más? Cuando venimos del cambio vamos a hablar de ese tema. Es obligatoria la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas de bienes y prestación de servicios por parte de la persona natural o jurídica que realicen actividades agropecuarias o agroindustriales. Para mayor información nos puede contactar Correa León y Asociados Auditores SC. Teléfono 227-5913. ¿Tiene usted necesidad de prepararse para una licitación pública, trámites administrativos en las diversas instituciones del Estado? No lo dude. Comuníquese con MR Legal and Consultants.
Nos especializamos en constitución de sociedades anónimas, fundaciones, migración y migración laboral. Ubicado en el PH Edison Corporate Center. Teléfonos 203-5804 y 303-8965, piso 10. Vía Transímica, frente al Colegio La Salle. MR Legal and Consultant, para servirles. Estimados amigos oyentes de RPC Radio, estamos presentando Hablemos de Tributos. Hablemos de Tributos en esta mañana tiene el grato placer de conversar esta tertulia tributaria y sobre todo en Derecho Marítimo con el doctor Francisco Carreira Pití. Antes de irnos al cambio le preguntaba cuáles son los barcos que más impuestos pagan y tasas. Y esta pregunta va relacionada porque siempre me ha llamado la atención estos enormes buques, como los Post-Panamá, los cruceros. No sé si hay otros tipos de barcos que no pueden pasar el canal por su calado, por su tamaño. ¿Cómo? Transporte de petróleo. Hay barcos de transporte de petróleo que no, por supuesto que no pueden ni siquiera venir aquí porque no transitan el canal. Son mucho más grandes. Pero mira, el barco paga su impuesto en relación al tonelaje. Cada actividad, si es un buque granelero, si es un buque de carga a granel, todas esas cosas se van fijando y de acuerdo a las categorías, entonces y al tonelaje se establecen las cifras que hay que pagar de impuesto anual y las tasas que se pagan en adición, tasas de investigación de accidentes, cosas, tú sabes, como esa que hay que pagarlas adicionalmente y todo eso son los ingresos que le entran a Panamá. Las tasas son fundamentalmente iguales, pero los impuestos sí dependen más que todo del tonelaje de los barcos. Usted acaba de decir algo muy interesante, tasas por accidente. Y yo le pregunto a ¿usted cree que es justo que un barco que lleva desechos nucleares, que los traen de Francia y no sé a qué país lo llevan de Asia, esos barcos no deberían de pagar más impuestos por el tránsito de Panamá porque ponen en peligro? Mira, el tema es que el tránsito del canal es una cifra aparte. Eso no tiene nada que ver con registro. Es más, la mayor parte de los barcos panameños no transitan el canal porque no operan en Panamá. Solamente un porcentaje muy pequeño. Los barcos que transitan el canal, la mayor parte son de otras banderas. Pero ya que mencionaste el tema del radioactivo, definitivamente que ahí hay muchos riesgos, pero tenemos que estar conscientes de que el canal toma las mayores precauciones cuando tú tienes una carga de esa naturaleza. Y no es nada más la carga nuclear. Hay muchas cargas denominadas cargas peligrosas que el manejo por el canal es que el barco solamente transita de día, el barco transita con la protección de remolcadores adicionales, o sea, lo que hay es que minimizar los riesgos para que cualquier accidente ocurra. Y todo eso, por supuesto, que forma parte de los servicios que el canal le brinda y eso hay que pagarlo todo. Te ponen 2 o 3 remolcadores, perfecto, lo vas a tener que pagar adicionalmente al tránsito. En eso yo quiero que tú veas que en el año 1999, cuando el canal se entregó a Panamá, la información era que había más de 30 accidentes al año. El primer año que lo manejó Panamá bajó a 14. Y desde entonces nosotros podemos decir con todo el orgullo de panameño, nosotros no hemos tenido el nivel de accidentes en el canal que existía cuando los norteamericanos los tenían.
podemos decir, somos más eficientes manejando el canal desde el punto de vista de seguridad que lo eran los norteamericanos. Y son hechos que hay que reconocerle a los pilotos y a la estructura de pilotos de Panamá. Porque si no hay accidentes, pues hay menos accidentes. No es que de repente, tú sabes, hay derramamientos de petróleo, hay cosas de esas, pero no es en el rango que existía cuando lo tenían los norteamericanos. Esos seguros para accidente, digamos, un petrolero que lleva cuántos miles y miles de barriles de petróleo, los seguros son altísimos. Si hay un accidente a la entrada del canal, allá en Cristóbal, en Colón o acá, y Dios nos proteja, ¿eso a quién se lo pagan? Esos riesgos. Hay un seguro especial que tienen los barcos de responsabilidad a terceros. Eso se llama protección e indemnización. Y ellos son los que cubren la responsabilidad que puede tener el barco con la limpieza, con la indemnización. Y normalmente es sin límite. Mira, cuando el caso del Exxon Valdez en Alaska, siempre hemos dicho que las grandes tragedias de los barcos son las que traen las grandes soluciones. Exxon Valdez provocó que Estados Unidos hiciera una ley que se llama Oil Pollution Act. Y en esa ley, act en inglés quiere decir ley, en esa ley se determinó que la responsabilidad por la contaminación de petróleo no tiene límite. Es lo que resulte. Y tú sabes el riesgo que significa desde el punto de vista de asegurador cuando tú tienes algo que no tiene un límite. Bueno, terminaron cubriendo a los barcos petroleros sin una responsabilidad sin límite. Eso es lo que el mundo de hoy tiene. Nunca hemos tenido nosotros en Panamá, gracias a Dios, ningún tipo de situaciones similares, pero en la ley está que responden por todos los daños y por todas las indemnizaciones que surgen de un accidente en donde se derrame petróleo. Quiero que nos hable sobre las hipotecas de naves. Okay. Tenemos entendido que existen alrededor de 6.000 hipotecas. Correcto. Esas hipotecas pagan muchos impuestos Sí. al Tesoro Nacional. Pagan impuestos, además de pagar impuestos, toda la estructura de notarías y de traductores y de todo eso. Ese es uno de los trabajos más importantes que hay dentro de la industria marítima, porque todas esas hipotecas normalmente vienen en inglés, hay que traducirlas al español y son documentos de 80 páginas, 100 páginas. Todo eso es un trabajo muy, muy grande que genera Panamá, que no se ve, pero son, tú sabes lo que significa ingresos para notarios, para traductores y para todo esto. Hasta ahora, de esas 6.000 hipotecas que hay en el registro naviero panameño, tal vez el 99% sean bancos extranjeros. Cuando un banco extranjero va a financiar la reparación o la compra de un barco, normalmente exige que el barco se registre en Panamá. Por eso es que el registro panameño es lo que es por la confianza de los bancos en el registro y que la hipoteca aquí no se va a perder, no se la van a, tú sabes, a manejar mal o sea. Yo he dicho que en Panamá hay algunas cosas que trabajan súper bien. El registro marítimo en cuanto a hipotecas es uno de ellos. Es un servicio que honestamente mejor no puede ser. Y esto le da un mensaje a los bancos extranjeros de utilizar el registro panameño, se usan dólares, por supuesto que no se paga ningún ingreso a Panamá por las ganancias por lo que tú derives de operaciones que no se hacen en el territorio panameño. Pero esto al mismo tiempo nos da una crítica. La crítica es que nosotros nunca hemos querido entrar en el tema de financiar las reparaciones y la construcción de barcos nuevos. ¿Qué necesitamos a eso? Un sistema bancario, una estructura bancaria diferente a la que hay en Panamá. Los bancos panameños no confían en los barcos. No es normal. Por alguna excepción de quién es el cliente, te darán una hipoteca, pero eso no es lo normal.
Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Si queremos tener 8.500 barcos registrados en Panamá, nosotros tenemos que crear, mediante una oferta pública, un sistema de financiamiento marítimo que opere de esa manera. Tener y vender, ofrecer al mundo entero esas acciones, y teniendo aquí un banco marítimo, vamos a poner un nombre para poder referirnos a él, con ese banco nosotros podemos ofrecer el financiamiento de las reparaciones y de las hipotecas de construcción de los barcos. Mira, los 10 bancos que hoy liderizan la financiación de barcos son bancos chinos, porque China está desarrollando su industria de construcción de barcos, que es una locura. Luego vienen otros bancos coreanos y algunos europeos. Pero los bancos chinos tienen un problema de que no pueden prestar en otra moneda que no sea la de ellos. Bueno, eso nosotros lo podemos aprovechar, porque nosotros sí podemos constituir hipotecas y asistir financieramente con dólares, que es, dígase lo que se diga, la moneda más confiable a nivel mundial en esto. Entonces ahí hay un reto. El reto es cómo Panamá genera los miles de millones de dólares que necesitamos de capital para entrar en el negocio de las hipotecas, financiando la reparación y la construcción de barcos. Junto con los astilleros. Por supuesto. Los astilleros, por supuesto que van a entrar con nosotros, porque le estamos ofreciendo un sistema de financiamiento que no existe hoy y que por supuesto representa un avance para Panamá. Esto, además de ofrecer del tema financiero, te emplea ingenieros navales, te entrena cantidad de personal técnico que tiene que supervisar las operaciones de los barcos, que tiene que supervisar que de verdad se produzca para poder repagar. Entonces, ahí hay una oportunidad para crear empleos que no son tradicionales. Pero esto requiere una visión que no se termina en un programa de gobierno de 5 años. Y es por eso que estamos improvisando. Y como estamos improvisando, no generamos absolutamente... No improvisamos y no planificamos. No planificamos. Hay muchos... me he dado cuenta que requerimos mucho más tiempo, porque este tema de la industria marítima y los impuestos que se generan es un tema para varios programas. Por el efecto que puede tener en el crecimiento económico de Panamá y cómo mejoramos los tributos. Ahí hablábamos sobre la ley de cabotaje, por decirte un ejemplo. Que vamos a hablar después que venimos del cambio. Perfecto. Con mucho gusto. Hacemos una pausa, retornamos en breve con Hablemos de Tributos y los comentarios muy acertados del doctor Francisco Carreira Pitti. Es obligatoria la expedición de facturas o de documentos equivalentes para documentar toda operación relativa a transferencias, ventas de bienes y prestación de servicios por parte de la persona natural o jurídica que realicen actividades agropecuarias o agroindustriales. Para mayor información nos puede contactar Correa León y Asociados Auditores SC, teléfono 227-5913. ¿Tiene usted necesidad de prepararse para una licitación pública, trámites administrativos en las diversas instituciones del Estado? No lo dude. Comuníquese con MR Legal and Consultants.
Nos especializamos en constitución de sociedades anónimas, fundaciones, migración y migración laboral. Ubicado en el PH Edison Corporate Center. Teléfonos 203-5804 y 303-8965, piso 10. Vía Transímica, frente al Colegio La Salle. MR Legal and Consultant, para servirles. Distinguidos amigos oyentes de RPC Radio, estamos presentando Hablemos de Tributos, una ventana abierta al mundo de la tributación. Hemos dedicado esta mañana el tema a los impuestos de la industria marítima, lo que genera nuestra industria marítima. Doctor Pitti, le había solicitado que habláramos sobre las hipotecas, de la ley de cabotaje. La ley de cabotaje está recientemente aprobada, pero yo veo que nosotros estamos haciendo el trabajo poco a poco y este es un problema de arrastre de muchas administraciones, quizás de 70, 80 años. Nosotros tenemos un país con un canal y tenemos 2 mares. Tenemos 9.000 barcos abanderados, casi 9.000 barcos. Y nosotros todavía tenemos una autoridad marítima. Deberíamos tener un ministerio, no sé cómo llamarle, el nombre que usted quiera ponerle. Ministerio del Mar, por decir algo. Ministerio del Mar o Ministerio Marítimo. ¿Cuántas cosas se podrían arreglar si tenemos la disposición y la voluntad para mejorar y crear nuevas fuentes de trabajo y generar impuestos? En la ley de cabotaje, ¿qué es lo más relevante? Mira, lo más relevante de la ley de cabotaje es que se protege la actividad local de navegación entre 2 puertos panameños y se da eso a empresas que tengan 75% de propiedad de panameños. Esa es la parte buena. La parte del reto es quiénes van a financiar esas operaciones marítimas en Panamá. Y volvemos al mismo tema. Mira, con todo el respeto, los bancos privados son muy buenos prestándole dinero al que tiene, pero no al que no tiene. Ellos no asumen riesgos. Y el negocio de banca debería ser de asumir algunos riesgos, porque hay maneras de garantizarse que no son con edificios, con propiedades. Nosotros no tenemos una banca de fomento. ¿Y por qué necesitamos una banca de fomento? Porque primero, ¿qué nos debe dar la ley de cabotaje? Si te digo un ejemplo, en otros países tú tienes operaciones de ferry diariamente de ir y volver al mismo lugar a llevar autos y a llevar gente. Vamos a suponer que tomamos el ejemplo de Bacamonte a Amador. Y tú tienes un ferry que en 1 hora y algo está de Bacamonte a Panamá. No estás utilizando la carretera. Cualquier cosa que hagamos para eliminar el tráfico de la carretera se convierte en un negocio muy grande. Porque la gente va a preferir montarse en un ferry que te lleve a Bacamonte, por supuesto que tu movilidad va a ser distinta. En otros países eso se hace a diario. Otro ejemplo que te quiero poner, desde el puerto de Mensabé en Los Santos a Panamá, un ferry que pueda cargar camiones, un ferry que pueda cargar automóviles y personas. ¿Tú te imaginas que tú quieres irte para las tablas, por decirte, para unos carnavales o para una Semana Santa, y te montas en un ferry y el ferry te lleva hasta Mensabé? Pero, doctor, es que todavía estamos, es decir, no tenemos visión, o la vista es muy corta, somos miopes, pero hay que pensar con luces o ver con luces largas. Nosotros solamente tenemos una sola carretera de aquí a David. ¿Por qué no tenemos un ferrocarril? ¿Por qué no tenemos los ferries del puerto de Mensabé a Panamá, de Bacamonte a Panamá, de Puerto Armuelle y de Puerto Pedregal a Panamá también? Por supuesto. Eso es lo que te digo que la ley de cabotaje establece ahora,
que esos negocios se pueden hacer, pero nosotros necesitamos tener una visión de cómo los vamos a hacer. No le podemos pedir a la gente que invierta más de lo que nosotros mismos vamos a confiar en esto. Por eso es que yo siento que una de las soluciones es tener un banco de fomento. Yo te quiero contar dentro de esto una anécdota para que tú veas hasta dónde llega la mentalidad de nuestra gente. Por razón de mi trabajo, nosotros estamos involucrados en la exportación de frutas cuando los contenedores se pierden o se dañan. Representamos aseguradoras y nos toca presentar esos reclamos marítimos. Y en una ocasión, estando en una conversación con un perito del banco, nos decía a nosotros que para el banco no es garantía una factura en consignación de la industria de los melones porque no hay una venta. Todo el mundo que maneja fruta sabe que eso se maneja por consignación. ¿Y qué quiere decir consignación? Que te van a dar el mejor precio del día. Lo que hoy puede ser $3, mañana es 4 o 5 o puede bajar a 2. Pero el tema es que eso es lo que esa persona que exporta aquí tiene que negociar. Por eso necesitamos un banco de fomento. Porque hay que tener esa mentalidad de que el problema que tenemos nosotros hoy, el mundo entero, es ese capitalismo extremo en donde lo único que cuenta es la caja registradora. Pero nosotros tenemos que ver que para desarrollar Panamá tenemos que hacer muchas cosas que no son necesariamente las que te van a generar o patrocinar ese capitalismo sin escrúpulos. Porque la generación del empleo que eso da, el movimiento que eso le da a la economía, es lo que tenemos que buscar ahora. Porque eso es lo que te genera impuestos. Yo estaba viendo anoche un informe que en Panamá hay 54.000 empresas cerradas como resultado de la pandemia. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros en tributos y en esas 54.000 empresas? ¿Dónde están los trabajadores? Calculan que son alrededor de más de 300.000 que no van a tener una empresa donde regresar. Entonces ya es hora que nosotros comencemos. Y si a eso le agregamos los que están subempleados, es todavía más. Y los que están en el área del emprendimiento. Eso no lo va a resolver este gobierno de aquí al 24. Y cuando llegue el 24 vamos a heredar una situación en donde tenemos que tener toda la creatividad para generar empleos en áreas distintas. Eso es lo que nos da realmente la ley de cabotaje. Yo pienso que aquí hay que hacer un proyecto de plan, un plan quinquenal o un plan país, un proyecto país. Esto que hemos hablado esta mañana sobre la industria marítima y los tributos, que existen quizás 2.000 o 3.000 marinos panameños cuando realmente son 286.000 marinos filipinos. Ahí estamos fallando. El abastecimiento, los ship chandlers que se le llaman, los abastecedores de barcos, que todos deberían ser empresas panameñas y que se venden fruta, se venden melones de todo tipo, verduras, a los barcos que pasan por el canal. El asunto de la refinería, el crudo y todos los combustibles que se le venden, las reparaciones de los barcos, los astilleros, las hipotecas, tantos temas que hay que arreglar para que se genere empleo, para que se generen tributos. Yo quisiera solicitarle que usted dé un mensaje final, porque el tiempo, usted sabe que... ¿Cómo no, Luis? Tú sabes, para mí de verdad que ha sido un placer participar en este programa y sobre todo decirle a la gente, mira, nosotros no somos un país sin esperanza. Nosotros somos un país que no hemos desarrollado todavía ni siquiera el 50% de las opciones que tenemos para aprovecharnos del mar. En este programa no hemos hablado todavía de desarrollar la pesca industrial, pero la pesca industrial no va a generar a nosotros una cantidad de empleos enormes, porque tenemos las rutas navieras, tenemos todo para exportar. Allá afuera. Y allá afuera lo que están pescando son barcos, y barcos extranjeros. Barcos de muchos países de Asia son los que están pescando en aguas panameñas. Pero lo están pescando ¿por qué? Porque nosotros no podemos cuidarlas
y nosotros no podemos hacer que esas operaciones sean hechas por panameños desde Panamá. Creamos un puerto de Bacamonte que hoy es un cementerio de actividad, cuando debería ser uno de los puertos de pesca más importantes, lo mismo que Pedregal, tal vez lo mismo que Aguadulce, en donde podemos generar estas actividades, pero tiene que ser pesca industrial. Por eso es que te decía, tenemos que tener un banco de fomento, porque la banca privada no da para esto. Doctor Francisco Carreira Pití, quiero agradecerles realmente el tiempo que usted nos ha brindado en su oficina para hablar de la industria marítima y los tributos. Yo quiero comprometerlo e invitarlo para otro programa porque hay muchos temas sobre la pesca industrial. Gustes. Porque esto me he dado cuenta que hay tema para rato. Sí. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Invitamos a nuestros amigos oyentes que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hablemos de tributos para que sigan de cerca todos los programas anteriores y este que es de mucha importancia. Un mensaje final. Bueno, muchas gracias y para mí es un placer. Y desde hoy te digo, estoy dispuesto a participar cuando tú quieras, de verdad. Gracias, salud, muy buenos días a todos ustedes, estimados amigos oyentes. Disfruten su domingo, cuídense mucho, que el COVID está dando vuelta por allí. Gracias, tuve el grato placer de anunciarle, Luis Oscar Pití Miranda.